Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Viernes social y el cuerpo lo sabe. Sin embargo, es un muy buen día para empezar a estudiar y continuar con nuestro análisis del Código Fiscal de la Federación. Que por cierto, ¿ya vieron en la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación todo lo que le van a cambiar? Pues bueno, son varias situaciones interesantes que están allí. Por ahí, aquí en CADEFI ya están dando los cursos de propuesta de reforma. Les recomiendo que los tomen porque siempre va a ser algo interesante el saber qué es, ¿no? ¿Por qué? Porque puede que mucho de lo que está propuesto sí quede dentro de lo que es el proyecto de reforma al Código Fiscal de la Federación y que básicamente tengamos en esta situación cambios interesantes. Sobre todo que están reforzando mucho el tema para volver a hacer que como tal el ataque a las facturas inexistentes vuelva a existir. Es decir, que como tal se alineen el Código Fiscal de la Federación y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para llevar en el mismo aspecto o estar en armonía en este sentido. ¿Qué quiere decir esto? Al estar hablando de que deben de estar en armonía, estamos hablando de que los mismos tengan la capacidad o tengan la forma de poder decir exactamente lo mismo. Y recordemos que hace un par de años le hicieron, bueno, no para el año pasado, le hicieron un cambio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para poner dentro de un catálogo de delitos. Entonces, este catálogo de delitos como tal, pues obviamente establecía una serie de cuestiones para ser consideradas precisamente como delitos desde la Constitución Política. Sin embargo, obviamente en este caso había una gran falla en este aspecto. ¿Cuál? Que a la hora de la redacción de la Constitución Política, de precisamente este catálogo de delitos, pues obviamente se estableció una palabra muy curiosa en este aspecto, porque en lugar de decir comprobantes que amparen operaciones inexistentes, le pusieron falsos comprobantes fiscales. Entonces, al establecer esta situación y decir que son falsos comprobantes fiscales, en lugar de ser comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, entonces precisamente tenemos que el Código Fiscal de la Federación y la Constitución Política ya decían cosas diferentes, lo que iba a ser realmente impráctico que pudiera existir o que pudiera darse en esta situación, lo que sería para todo este aspecto, pues la aplicación de esto como un delito grave y que obviamente pudiera estar bajo este orden de ideas estableciéndose como parte de uno de los elementos importantes que nosotros tendremos que llevar. Entonces de ahí es como nosotros vamos a encontrar en este caso lo que sería o lo que será esta situación. Pues bueno, en la propuesta de reforma para el 2026 precisamente lo que están haciendo es adecuar artículos 17H bis, artículo 29A, crear un artículo 29 bis, poner un nuevo procedimiento en un artículo 49 bis para efectos de esta revisión por comprobantes fiscales falsos, así como están poniendo también el esquema de que a la hora de que la autoridad fiscal te presuma que tus operaciones están amparando, o que más bien dicho, que tus FDIs están amparando operaciones fiscales falsas, entonces de manera paralela se hará la investigación del delito con carácter penal, independientemente de que el proceso administrativo, es decir, la revisión por parte del SAT, a lo mejor vaya en etapas iniciales. Te pueden hacer en este sentido, para esta situación, la revisión, que es una de esas características que vamos a encontrar precisamente dentro de este aspecto para ir llevando como parte elemental de eso que estamos teniendo. Entonces, mucho cuidado porque ahí es donde vamos a ir viendo en este caso eso que se va a dar y que nosotros vamos a encontrar como parte de estos puntos que nosotros tenemos para poder ir viendo en esta situación y que nos llevarán en este sentido. Pero bueno,
Eso es tema de la propuesta de reforma 2026. Recuerden que los diputados tienen que dejar todo esto ya listo y aprobado más tarde del día 15 de noviembre. Ya nos falta muy poquito. Hoy ya estamos a día 10 de octubre. Qué rápido ha pasado el año. Y pues obviamente ya no le falta tanto. Estamos hablando de un poquito de más de un mes y un cachito el que vamos a tener para poder llevar en esta situación. Pero bueno, nosotros vamos a continuar con nuestro análisis del código. Y pues bueno, la sesión pasada nos quedamos analizando el tema de la contabilidad electrónica, ¿sale? Nos quedamos en la parte donde decíamos que es lo que integraba la contabilidad para efectos fiscales. A ver, y aquí vamos a recordar, acuérdense, y lo vuelvo a repetir como en su momento dijimos, el Código Fiscal de la Federación no es el que nos dice como tal, o más bien dicho, no es el que nos pone la obligación de hacer contabilidad. El Código Fiscal de la Federación lo único que hace es darnos las reglas de cómo es que se van a tener que llevar la contabilidad para efectos fiscales. Quien te obliga a llevar contabilidad son los diferentes ordenamientos de los cuales tú eres contribuyente. Llámese ley de ISR, ley de IVA, ley del IEPS, entre otros. ¿Sale? Son los que te van a obligar a llevar precisamente la contabilidad para efectos fiscales. Entonces, en este sentido, tenemos que recordar una cuestión que es importante. ¿Cuál? A ver, nos dice claramente el artículo 28 que cuando los contribuyentes llevemos todo o parte de nuestros registros deberá de ser en medios electrónicos y que éste deberá de llevar a cabo como tal, pues, el cómputo de las situaciones que nosotros vamos a tener de este punto. Entonces, como estamos viendo bien en pantalla, los registros o asientos que integran la contabilidad deberán de llevarse en medios electrónicos. Para ello, el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal, ahí vamos, el anexo 24, discúlpeme, el anexo 24 de la resolución miscelánea fiscal, ahí es donde nosotros vamos a encontrar de manera muy puntual todo lo que compone la contabilidad electrónica, es decir, todo el desarrollo tecnológico que debe de darse para poder hacer el envío de la contabilidad electrónica. Ahora, aquí tenemos una situación súper importante que hay que cuidar. ¿Cuál? Recordemos que bajo este orden de ideas, el anexo 24 de la miscelánea es un anexo que está dirigido como tal a los ingenieros desarrolladores que vayan a utilizar o que vayan a tener como parte de esa situación el desarrollar todo este punto que nosotros vamos a ir viendo para esta situación. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque precisamente son de las partes interesantes que ustedes tendrán y que veremos para poder ir llevando dentro de esta situación lo que nosotros vamos a poder ir viendo en este punto. Entonces aquí, cuidado nada más con ese tema porque es una parte importante, porque como contadores queremos llegar y queremos ir viendo dentro de esta situación y vamos a tener como parte de este aspecto lo que vamos a llevar de este punto. Entonces aquí es donde nosotros vamos a ir viendo cómo es que se dará entonces todo el tema particular de lo que ustedes tendrían que ir cuidando e ir viendo en esta situación, siempre bajo la premisa de lo que nosotros vamos a tener y vamos a ir viendo en esta situación. Entonces aquí, mucho cuidado con este contexto que estamos ahorita platicando. ¿Por qué? Porque ahí tendremos toda la situación que se va a dar de este detalle. Ahora, entonces, partiendo de esta base, entonces, el Código Fiscal y su reglamento como tal tienen o establecen una serie de cuestiones que nosotros vamos a encontrar y vamos a ir viendo en este punto para poder tener bien en consideración esto. ¿Por qué? Dentro del reglamento del Código Fiscal de la Federación vamos a encontrar en el artículo 33 este articulito nos va a poner las reglas de 1. ¿Qué documentos, aparte de lo que dice el artículo 28, fracción primera, inciso A del Código Fiscal, menciona?
Y dos, cómo deben de integrarse los asientos contables que forman parte de tu contabilidad. Y ahí hay diversas situaciones que nosotros vemos que vamos a encontrar. ¿Por qué? Es irónico. Y le digo que es irónico porque estamos en 2025. Es decir, a 11 años de entrada de la contabilidad electrónica y todavía no sabemos integrar correctamente los asientos de la contabilidad electrónica. Es totalmente irónico en esta situación. A 11 años y todavía no sabemos. Imagínense esta situación. Entonces, dicen por ahí, bueno, como yo les digo, por eso nos pasa lo que nos pasa. ¿Por qué? Pues, ¿cómo vamos a defender algo que nunca hicimos? Entonces nos vamos a quedar en el punto de cómo defender lo indefendible. ¿Por qué? Porque nuestra contabilidad está mal hecha. Más, vamos, ya no digamos que esté bien hecha la contabilidad, que hayan hecho la contabilidad, empezando por ahí. O sea, es increíble que a estas alturas del partido siga habiendo contadores que nada más hacen una descarga de CFDIs y hacen una hoja de Excel con ingresos, una hoja de Excel con egresos y determinan nada más con esos impuestos. Y ya, esa es tu contabilidad. Y dices, ok, qué padre, ¿no? Y consignaciones bancarias, registros de cuentas de balance, estados financieros, etcétera. Eso no existe. Y eso es un gran problema que vamos a tener para esta situación que estamos aquí viendo. Entonces, mucho cuidado precisamente porque son este tipo de cosas que nosotros vamos a encontrar. Y ojo, porque miren, la contabilidad es tan importante, pero tan importante, que sirve de base para poder acreditar ingresos y valor de actos. Recordemos, el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación es súper claro cuando nos dice que que para poder acreditar o aprobar valores de actos o actividades y de ingresos, que estos como tal se acreditarán de acuerdo con lo siguiente. Y ahí es donde viene el gran punto. Vean, simplemente vean. Los que estén en casita, abran o en su trabajo, abran su código fiscal y busquen el artículo 59. Y ahí vamos a ver por qué es tan importante que nuestra contabilidad sí esté hecha y no nada más hecha, que esté bien hecha. ¿Sale? ¿Por qué? Porque miren, la contabilidad empieza primeramente desde lo que es el artículo 55, que es donde habla de la presuntiva de la determinación de ingresos. Entonces, aquí este tema de la presuntiva, vamos a tener precisamente lo que va a decir. Ahora, en el 56 dicen, claro, determinación de presuntiva, y fíjense, le voy a leer aquí el primer párrafo y 3 fracciones. Dice, artículo 56. Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, que es obviamente el 55, nos dice, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que procede el pago de contribuciones para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos. Y dice aquí luego la fracción primera. Utilizando los datos de la contabilidad del contribuyente. Entonces, fíjense bien, o sea, nos está diciendo claramente que es utilizando los datos de la contabilidad del contribuyente. Entonces, ahí está súper claro lo que nos está diciendo y por qué es importante más. Vamos a abrir el código para ponerlo en pantalla. A ver, déjenme entrar a internet. Y lo ponemos en pantalla. Vamos a ponerle aquí código fiscal de la Federación 2025. Como me cae gordo sus sillas de estas cosas. Que en lugar de ayudarte entorpecen. Pero bueno, así es esto. Aquí está, código fiscal.
Listo. Fíjense bien, vamos a ir al artículo 59 de nuestro Código Fiscal de la Federación. A ver. Dos segunditos. Dos segunditos. Ya debemos de. Ya casi llegamos ahí. Vamos en el 20. ¿Qué quieren? Es lo que hay. Lo que pasa es que la laptop no trae no trae un botoncito de ir pasando hojitas rápido. Nada más trae la flechita. Pero ahí va, ¿eh? Ahí va, 2 segunditos. $31. Ahí va, 2 segunditos. Entonces ahí va. Bueno, ya estamos cerca, ya vamos en el 42. Listo. 53, ya le falta poquito. Ahí va, ahora sí. Listo, ahora sí. 56, a ver. Ahí están viendo en pantalla. Ahí están viendo en pantalla lo que es el artículo 56 del Código Fiscal. ¿Sale? Y aquí estamos viendo en primer lugar el que habla de la contabilidad. Dice, utilizando la contabilidad. Ahora, utilizando la contabilidad del contribuyente. Ya de ahí estamos viendo que dice que para poder hacer una determinación presuntiva, van a utilizar los datos que estén en la contabilidad del contribuyente. Luego dice 2, tomando como base los datos contenidos en declaraciones del ejercicio correspondientes a cualquier contribución, sea del mismo ejercicio o de cualquier otro. Luego vamos a encontrar otra vez que vuelve a hacer mención un poquito más abajo. Vuelve a hacer mención de la contabilidad en el artículo 59. Vamos al 59. Acá está. Vean, dice, para la comprobación de ingresos del valor de los actos, actividades o activos por los que se debe pagar contribuciones, así como de la actualización de la hipótesis para la aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades presumirán, salvo prueba en contrario, que 1. Que la información contenida en la contabilidad, documentación comprobatoria y correspondencia que se encuentre en poder del contribuyente corresponde a operaciones celebradas por él, aun y cuando aparezcan sin nombre o sin su nombre o a nombre de otra persona, siempre que se logre demostrar que al menos una de las operaciones o actividades contenidas en tales elementos fue realizada por el contribuyente. Ahí vemos el primer precisamente supuesto que nos pone en este sentido el artículo 59 del Código. Es bien claro, todo lo que está en tu contabilidad
yo voy a presumir que es tuyo. Luego, en la fracción 2, fíjense, vamos a la fracción 2, nos dice, vean lo que dice ahí la 2, que la información contenida en los sistemas de contabilidad a nombre del contribuyente, localizados en poder de personas a su servicio o de accionistas o propietarios de la empresa corresponden a operaciones del contribuyente. Es decir, que todo lo que está ahí corresponde a operaciones establecidas o que el contribuyente ha puesto o ha celebrado bajo esta situación. Y ahora vean lo que dice la 3, que son depósitos o que como tal, que los depósitos en cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar son ingresos y valor de los actos o actividades por lo que se debe de pagar contribuciones. Abusados con eso, ¿eh? Por eso es muy importante sí hacer conciliaciones bancarias, porque todo lo que está en tu contabilidad, todo, tanto depósitos como salidas de dinero, deben de tener o deben de estar correspondidos en tu contabilidad. ¿Esto por qué razón? Para poder ir llevando bajo esta premisa lo que va a estar y vamos a llevar en este punto de lo que vamos a tener. Entonces, ojo, porque ahí es como nosotros tendríamos que estar entonces cuidando en este punto lo que vamos a llevar y vamos a estar encontrando como parte de esta situación que ustedes tendrían que ir incorporando para esta situación. Entonces aquí es uno de estos elementos importantes. Ahora, en este caso, se va a considerar que el contribuyente no registró los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando ejerce sus facultades de comprobación. ¿Sale? Entonces, aguas ahí con este detalle, porque es donde vamos a encontrar en este punto lo que vamos a tener. Y luego, vean lo que es el siguiente párrafo. Dice, también se presumirá que los depósitos que se efectúen en un ejercicio fiscal cuya suma sea superior a 2.028.610 en las cuentas bancarias de una persona que no está inscrita en el RFC o que no está obligada a llevar contabilidad, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se ha de pagar contribuciones. Entonces, es una parte importante dentro de esta situación. Ahora, viene la fracción cuarta. Vean lo que es la fracción cuarta. Por esto es importante aplicar correctamente la NIF C6 y también es importante como tal ir llevando el manejo correcto de la C3. ¿Por qué? Dice 4. Que los ingresos y valor de actos o actividades de la empresa por los que se ha de pagar contribuciones, los depósitos hechos en su cuenta bancaria. Entonces, que son ingresos, los depósitos hechos en cuenta bancaria o depósitos en cuenta de cheques personal de gerentes, administradores o terceros cuando efectúen pagos de deudas de la empresa con cheques de dicha cuenta o depositen en la misma cantidades que correspondan a la empresa y ésta no los registre en su contabilidad. Ahí está otro. Le pasaste dinero a algún socio accionista o gerente que está relacionado contigo, entonces hay que tener cuidado porque precisamente ahí es donde vamos a tener dentro de esta situación lo que vamos a incorporar o vamos a encontrar en este aspecto para poder ir viendo de esta situación que estamos comentando. Siguiente. Ahora sí, el 5. Por eso es importante tomar en consideración esto, porque dice que los activos o que la diferencia entre los activos registrados en contabilidad y las existencias reales corresponden a ingresos y valor de actos o actividades del último ejercicio que se revisa por los que se debe pagar contribuciones. Por eso es importante manejar correctamente C4 para tus inventarios, C6 para tus activos fijos, C5 para tus pagos anticipados. ¿Por qué? Porque si no lo haces correctamente, te pueden aplicar la fracción quinta. La sexta, que los cheques librados contra cuentas del contribuyente a proveedores o prestadores de servicios
que no correspondan a operaciones registradas en su contabilidad son pagos por mercancías adquiridas o por servicios por los que el contribuyente obtuvo ingresos. ¿De saber a ver cómo? Sí. Por ejemplo, supongamos que tú me pagas a mí. Me haces un pago ahorita de 50,000 pesos. No te di factura, pero tú tampoco lo registraste. Te llega una auditoría y detectan esa salida de 50,000 pesos de dinero. Te lo van a presumir para ti como que me compraste algo que a su vez tú revendiste y hay ingreso. Entonces, ¿qué van a decir? El monto de lo que me depositaste se van a ir a lo que marca el artículo 58 del Código Fiscal y le van a aplicar un coeficiente de utilidad. Por ejemplo, supongamos que tocó un coeficiente del 20%, entonces van a decir 50,000 por el 1.20, el resultado que van a ser 60,000 es lo que te van a presumir como ingreso. Entonces, ese es el problema al que nos podemos enfrentar si no hacemos correctamente esta situación que estamos platicando y en donde tendríamos que llevar toda esto para poder aplicar correctamente dentro de este punto. Luego, 8. Abusados con el 8, que los inventarios de materias primas, productos semiterminados y terminados, los activos fijos, gastos y cargos diferidos que obren en poder del contribuyente, así como los terrenos donde desarrolla sus actividades, son de su propiedad. Los bienes a que se refiere este párrafo se evaluarán a sus precios de mercado y en su defecto a valor avalúo. Ya hablamos ampliamente de quién puede hacer este avalúo. 9. Que los bienes que el contribuyente declare haber exportado fueron enajenados en territorio nacional y no fueron exportados cuando no exhiba a requerimiento de autoridades fiscales la documentación o información que acredite lo siguiente. En pocas palabras, que lo lleva hasta aduana, ¿no? Que es A, que la mercancía, que la existencia material de operación de adquisición del bien de que se trate y de materia prima y la capacidad instalada para fabricarlo. B, los medios de los que el contribuyente se valió para almacenar el bien que declare haber exportado o la justificación de las causas que en este sentido se llevó. Entonces de ahí es donde nosotros vamos a encontrar como parte de este sentido, dentro de esta situación, cómo vamos a ir poniendo para poder tener dentro de este aspecto lo que va a incorporarse como parte de esta situación en donde nosotros vamos a ir viendo lo que va a estar. Entonces, ojo, porque es parte de este punto lo que nosotros vamos a llevar como uno de estos elementos importantes que ustedes podrían tener para ir viendo en esta situación. Luego, todo esto, pues básicamente, ¿qué dice? La presunción de esta fracción operará cuando el contribuyente cuente con el bueno, es para esa fracción. Entonces, como podemos dar cuenta, en ese caso, ahí está. A ver, lo que está en tu contabilidad, te lo pueden presumir ingreso. Pero ahora, abusados porque ahora va la otra. ¿Y qué pasa cuando nosotros omitimos registrar cosas en la contabilidad? Es decir, que físicamente sí existen o existieron, pero que en la contabilidad no se reflejan. Eso te lo marca el artículo 60. Dice aquí, cuando el contribuyente omita registrar adquisiciones en su contabilidad y estas fueran determinadas por las autoridades fiscales, se presumirá que los bienes adquiridos y no registrados fueron enajenados y que el importe de la enajenación fue el que resulta de las siguientes operaciones. 1. El importe determinado de la adquisición, incluyendo el precio pactado y las contribuciones, interés normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto que se hubieran pagado con motivo de la adquisición, se multiplicará por el porciento de utilidad bruta con que opera el contribuyente. Es decir, van a tomar tu estado de resultados y van a dividir tu utilidad bruta entre tus ingresos para determinar el porcentaje. Y ese es el porcentaje que se le va a agregar a estos ingresos, a estos valores de bienes que no se registraron contablemente en tu empresa. Entonces de ahí es donde nosotros vamos a ver cómo es que queda